tenemos una asamblea de diputados electa por un caciquismo de pueblo, en donde, hombre, el diputado o la persona que tiene la suficiente cantidad de dinero simplemente se dedica al clientelismo, la compra de conciencia en ese sector y así va cultivando, porque el circuito es muy pequeñito. Entonces dije, bueno, aquí hay una limitante. Hay otra limitante en donde están los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Los magistrados de la Corte Suprema de Justicia están nombrados por 10 años, ¿cierto? Pueden ser nombrados desde los 35 años. Mi conclusión es que una persona que entra a los 40 años, 45 años, a los 55 años de edad, esa persona que ganaba $10,000 y tenía privilegios, queda sin... A don Gerardo Berroa Aló, que nos salió la bruja por acá, pero bueno, sabes que esas cosas pasan y se arreglan. Pasa, pasa. Pasa en las mejores Pasa. familias, amigo. Pasa en las mejores familias. ¿Cómo estás, Gerardo? Bienvenido, buen día, Gerardo. Te iba a decir político, periodista y, por supuesto, escritor, que es una de las mejores facetas de don Gerardo Berroa Aló. ¿Todo bien? Buenos días, don Guillermo. Buenos días a todos los oyentes de Radio Ancón. Pues, encantado de estar con ustedes aquí una vez más. Este mes que ha empezó como verano, pero está terminando como invierno. Me llama mucho la atención la cantidad de humedad que hay. O sea, no es solo la lluvia, sino con mucha humedad, como si fuera octubre. Sí, y ahí, bueno, hay mucha gente encuentra una explicación en el famoso cambio climático, pero cambio climático provocado por la actividad del hombre, del ser humano. Entonces, yo siempre he sido un poco aprensivo a esa conclusión porque sostengo que los ciclos de la Tierra han sido pues ciclos serios en cuanto al el cambio climático. Ocurrió en la época de la glaciación, antes de esta, del descubrimiento por los españoles de América. Los vikingos habían llegado y en Groenlandia plantaban viñedos. De eso hay vasta referencia. Entonces, en ese entonces no estaba la industrialización que estaba. ¿Qué ocurrió para que las cosas cambiaran? El nivel del mar, de hecho, Panamá estaba sumergida en el agua y después salió. O sea, hay muchas cosas. Entonces, creo que esto es parte del ciclo de la tierra, ¿no? De la propia tierra, que a lo largo de la historia. En esta ocasión lo que está ocurriendo es que la tierra está poblada por humanos, ¿no? Entonces, bueno, pienso que esto es parte Alguien la del... tenía que afectar, alguien la tenía que afectar tarde o temprano. Y hablando que ahora que hablas de ciclos, tú sabes que hemos hablado ya bastante del ciclo republicano. Eh, y yo me quedaba pensando que viendo la situación que hay ahora mismo en el país, que es una situación de mucho ruido noticioso y mediático, pero en la calle no se nota tanto porque el panameño común y corriente está en otra cosa, está en su día a día porque no hay empleo, esa es la verdad. Y al que tiene, pues le cuesta porque por supuesto que al no haber empleo, no hay aumentos de salario, no abundan los salarios bien remunerados. Entonces, eso se crea un ciclo bueno, de día a día, ¿no? Pero sí hay un ruido mediático muy fuerte con esto de que no se resuelve el seguro social, no se termina de resolver el conflicto que se generó con el Suntrax, y para colmo le tienes que sumar entonces ahora el ruido que están haciendo los propios partidos políticos, incluyendo el propio presidente. A ver, don Guillermo, mi tesis alrededor de lo que está pasando y ocurre que la sociedad panameña atraviesa por un desencuentro de la propia sociedad. Y hay intereses en diferentes grupos. Por ejemplo, en el año 1821, cuando nosotros decidimos separarnos de Colombia, fue un llamado unísono y la gente se tiró a la calle, pues, pues ahí pues hablamos nosotros del primer grito de independencia de Rufina Alfaro
y otros niegan de su existencia, pero ahí está la cuestión. El hecho de que nos separamos, nos independizamos. Ocurrió también en 1903, o sea, el hecho de que se haya creado con la ayuda de Estados Unidos el Estado panameño. Había un sentimiento de patria, de que queríamos ser independientes. Y pues, en ese momento, pues, se creó la bandera, el escudo, el himno nacional y todas las cuestiones, incluso el juramento. Eh, y de ahí en adelante hubo muchos acontecimientos. Lo que ocurrió en 1947 con el convenio de base, la siembra de banderas, el año 1964 con el tema del 9 de enero, y luego todo esto, lo que ha ocurrido eh, hasta, yo digo 1990. Ahí empezó el desencuentro de nuestra sociedad. Y el desencuentro de nuestra sociedad es que no hemos sabido identificar lo que realmente queremos. Una sociedad que quiere X cosa y otra parte de la sociedad quiere otra cosa. Le cuento una anécdota. En el año 2017, aproximadamente, trabajando yo como director de La Estrella, yo hice un cambio radical porque empiezo a estudiar lo que pasa por nuestra sociedad, y todo lo que tiene que ver con nuestro país. Entonces empecé a concluir en algunas cosas, como por ejemplo, ¿por qué Panamá no logra el grado de desarrollo humano? O sea, ¿qué le hace falta a Panamá para que alcance el grado de desarrollo humano? En mi investigación personal y en mi cruzada personal, concluí de que el gran problema radica en nuestra Carta Magna. En nuestra Carta Magna es demasiado limitante, te deja cosas que no te llevan a un cambio extraordinario de lo que debe ser en nuestra sociedad. Dicho esto, parte de estas cuestiones puedo decírsela muy rápidamente. Nosotros tenemos una asamblea de diputados electa por un caciquismo de pueblo en donde, hombre, el diputado o la persona que tiene la suficiente cantidad de dinero simplemente se dedica al clientelismo, la compra de conciencia en ese sector y así va cultivando, porque el circuito es muy pequeñito. Entonces dije, bueno, aquí hay una limitante. Hay otra limitante en donde están los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Los magistrados de la Corte Suprema de Justicia están nombrados por 10 años, ¿cierto? Pueden ser nombrados desde los 35 años. Mi conclusión es que una persona que entra a los 40 años, 45 años, a los 55 años de edad, esa persona que ganaba $10,000 y tenía privilegio, queda asignada. Entonces, la tentación existe, porque usted después de los 55 años, usted tendría que empezar de cero. ¿Y cómo va a empezar de cero? Usted puede caer al abismo. Y al caer al abismo, entonces empiezan las conclusiones. Entonces, los fallos se convierten en un mecanismo de recoger plata, ¿comprende? O sea, no digo que esto lo está haciendo ni nada, pero es la tentación que está. Entonces usted dice, ¿sabe qué? Antes de que yo me retire, yo voy a acumular. Dicho esto, la conclusión es que la Constitución permite esa situación. Hay ese espacio para la vulnerabilidad. Entonces, a mi juicio, un magistrado de la Corte Suprema de Justicia debe entrar a ese órgano después de los 55 años o de los 50 años y en el cargo que se mantenga por los próximos 25 años. Esa es la conclusión a la que yo llegué. Entonces, empecé, dije, bueno, ¿cómo hacer esto? Bueno, me acerqué a, a un grupo a unos amigos que me llevaron a la presentación de esta propuesta de un cambio constitucional estudiado, no un cambio constitucional a la loca, que yo voy a presentarlo y que la gente decida qué fue lo que ocurrió en Chile. En Chile se presentó y cuando se empezó cada quien quería jalar para su propio buche y terminó siendo una constitución de puro remiendo y al final se rechazó. Entonces yo digo, no, tiene que ser una constitución inteligente, tiene que ser una constitución pensada. Entonces fui a la Cámara de Comercio, me acerqué, el presidente era Inocencio Galindo en ese momento,
hice toda una presentación sobre el tema constitucional y por qué la Cámara de Comercio, siendo el ente empresarial y más importante del país y que tenía la capacidad de convocatoria nacional, podría hacer este llamado y este cambio. Paralelo a esto, me fui a los diferentes dirigentes de partidos políticos, hice las reuniones, me reuní con alguien del PRD, no recuerdo si fue con Pedro Miguel González, que en ese entonces era diputado, me reuní con el señor Popi Varela, me reuní con varios diputados que estaban en ese momento en la Asamblea. Y también me reuní con agrupaciones del otro lado contrario, de la gente de los gremialistas sindicales. Entonces le expliqué las razones. Para contarle en el fondo, yo simplemente era un director de un medio de comunicación preocupado por el desarrollo del país. O sea, el fin mínimo o el fin de esta cruzada es lograr el desarrollo nacional, el desarrollo humano del país. Entonces, he descubierto durante todo este trayecto que obviamente uno tiene que dejar que maduren las cosas. Y como yo siento que aún no hemos madurado en ese sentido como sociedad. Y tenemos ese desencuentro que nos ha llevado para el tema constitucional, para el tema minero, para el tema del canal, para el tema de la caja del Seguro Social, y hay posiciones encontradas. Entonces usted no va a encontrar, por más que usted reforme la caja del Seguro Social, la ley de la caja del Seguro Social, de la cual yo considero que lo que se apruebe allí es superior a lo que tenemos, porque sí va a dar un giro. Yo no voy a quedar satisfecho con eso, pero tengo que dar ese paso para poder ir a lo mejor. Yo siempre pienso que uno es mejor que cero. Entonces, en ese sentido, y creo que eso es lo que ocurre, don Guillermo, un desencuentro de la sociedad panameña y no hay un liderazgo nacional que logre pues unir a este grupo. ¿Sabes que lo he pensado? Ahora viendo lo del seguro social y otras cosas que han pasado a mi alrededor, me he dado cuenta de que dentro del país se ha enraizado mucho el tema del individualismo, o sea, defender mis derechos y mis intereses por encima de todo, independientemente de si es bueno o malo cambiar o no. O sea, déjame las cosas como están porque a mí me gustan así. Y eso es en todo, ¿ah? Eso es en todo. Hace muchos años yo estuve en nunca se me va a olvidar, en una reunión con unos arroceros. Y el ministro de entonces fue a decirles que había que reconvertirse, porque era mejor para ellos, porque había más oportunidades de poner los productos de fuera, iban a hacer más dinero más rápido, iban a poder, bueno, la cosa fue que se paró un señor, un líder del grupo, verdadero líder del grupo, y dice, miren, ustedes están todos equivocados, nosotros no vamos a reconvertir. Yo soy arrocero, mi hijo va a ser arrocero, mi papá fue arrocero y mi abuelo fue arrocero. Aquí nadie va a hacer otra cosa. Y ahí quedó. Y ahí están los números de importaciones y exportaciones de arroz. Eso nada más que pagarte una pequeña, pero así todo. Para mí fue un verdadero milagro. Ahora en el tiempo, yo pensé que en ese momento que había sido fácil. Fue un verdadero milagro haber ampliado el canal, Gerardo. Sí, o sea, el nivel de desencuentro de nuestra sociedad es muy extremo, es muy extremo. Entonces, no hay una forma de llamado, de cohesión, de alguien que tenga el respeto. Ya la iglesia, que era la mediadora más natural que nosotros teníamos, terminó siendo una mediadora que ya la gente realmente no quiere, o sea, no tiene ese nivel de respeto. Instituciones que tenían un gran respeto a nivel de país, como el Tribunal Electoral, terminó siendo una institución que también ha quedado en una situación difícil por lo que ocurrió en las pasadas elecciones. Eh, en fin, hay una gran cantidad de entidades, líderes, partidos que han quedado en una situación difícil. Por ejemplo, ayer yo escribí un editorial, antes de ayer, algo así, que hacía el llamado pues al conato
para que medie pues, en esta confrontación que hay entre el Ejecutivo y el Suntrack. O sea, yo no veo lógica que la protesta haya mutado al extremo de tirar varillas y tirar bloques a la forma como lo están haciendo. O sea, eso no es una protesta, ya eso es vandalismo, ya eso es terrorismo. Eso es una cuestión que, hombre, que no debiera ser. Entonces, pero Conato, veo que Conato está llamando una marcha pues para unirse. O sea, no es parte de la solución, es parte también de la confrontación. Entonces, yo no sé si esta cuestión, o sea, la Caja del Seguro Social, usted pueden decir miles de cosas en lo que se vaya a aprobar en la Asamblea. Pero es una ley, eso no es de la Constitución, es una ley. Si no nos gusta, hay que reformarla. En el año 2005, Martín Torrijos eh, reformó la ley de la Caja del Seguro Social y luego tuvo que llamar a un diálogo nacional y cambió la ley. Y se tiene lo que se tiene. Recuerdo allí, y Conato jugó un papel beligerante en ese momento y terminó aprobándose la ley de la Caja del Seguro Social, la ley que tenemos, por ese apoyo de Conato. Pero Conato ahora no está haciendo eso, está convirtiéndose en parte del... O sea, yo no veo un Conato activo, beligerante, sino sencillamente un ente de rechazo del status quo. Hombre, yo puedo entender que tú quieres defender algunas conquistas, pero el tema de la realidad económica de la Caja del Seguro Social está allí. O sea, no vengan con ese cuento de que los empresarios son los que no pagan. La gran deuda es una deuda ficticia que existe dentro de la Caja del Seguro Social y ocurre porque empresas, simplemente porque son empresas, son entidades, no significa que esa empresa es de un millonario. Pues es una empresa de usted o mía o una cuestión que simplemente hay un montón de personas que fracasan y al final terminan no, sacando tras el quiebre las personas que tenían cotizando, pero la Caja del Seguro Social sigue cobrando, y la empresa no existe, las cuestiones no existen, y sigue una deuda ficticia. Le aseguro que el 80% de la deuda esa que hay de los 300 millones es una deuda ficticia. ¿Me explico? Entonces, eso no es real. Entonces, tú no puedes ir contra corriente, no puedes ir contra cuestiones que son simplemente retórica barata. Yo creo que ese nivel de desencuentro que nosotros tenemos lamentablemente existe y pues es el que nos tiene en esta situación como estamos, ¿no? También que ha pasado ayer, yo estaba viendo, bueno, también él lo difundió el presidente del PRD, Benicio Robinson, que se quejaba de la situación de la Caja del Seguro Social, pero es que el director lo puso el PRD, el director de hace 3 meses, pero nadie dijo nada. Entonces me quedé pensando, yo, bueno, ¿será que no hay ningún diputado oficialista allá adentro, en la asamblea allá? Y eso me dejó pensando lo desnudo que quedó la falta de apoyo legislativo al gobierno, que eso tampoco es bueno. No, digo, el gobierno actual tiene una desventaja y una ventaja, pongámoslo así, porque existe pues un asunto interno dentro del partido Realizando Meta, que fue el que llegó al poder, que tiene como 16 diputados, pero ningún otro partido tiene una cantidad superior. El que más tiene es el grupo de Vamos, pero llega a 4 diputados más de lo que tiene el otro. Es decir, para poder tú llegar a dominar dentro de la Asamblea, tienes que tener una alianza. Entonces, y tienes que aliarte con lo que tú criticaste, ¿comprende? O sea, no es que vas a aliarte con la... Es dicho bueno y es eso, malo porque le es difícil coaligarse para entonces esta cosas situación específicas, ¿no? ahí le permite pues a un gobierno por lo menos hacer los parapetos, como era la palabra del día que estaban utilizando ahí para hacer y tener pues por lo menos un apoyo de un legislativo, pero al mismo tiempo también se te torna difícil, así que de verdad que no es una cuestión muy sencilla, es buena y mala, pues.
Sí, siento que, a ver, siento que sí, hay un ambiente de crispación y que da la impresión que es complicado, pero te repito, es un ambiente noticioso, de medios bueno, en la práctica por los cierres de Suntrack. Pero la sociedad está en una sintonía diferente. Y, y el problema aquí que yo veo es que la sociedad exige que los actores políticos se pongan de acuerdo. No, y los actores también, los medios de comunicación y todos nos pongamos de acuerdo para echar el país hacia adelante, que ese es el problema, que no nos damos cuenta que la gente quiere que el país siga. No hay un ambiente de unidad nacional, no hay un ambiente de unidad nacional y lo que requerimos ahora mismo es esa unidad nacional. El punto es quién cohesiona, quién trabaja para esa unidad nacional. No, no está muy fácil, estamos transitando un momento muy, muy, muy vulnerable como sociedad. Entonces, bueno, creo que el tiempo dirá cómo pasa. Yo creo que lamentablemente el tiempo también es nuestro principal enemigo. Yo pensaba que en enero debía aprobarse el tema de la Caja del Seguro Social y ahora parece que vamos a terminar febrero y no lo vamos a aprobar. No Entonces, solo no se va a aprobar, no solo no nosotros se va a tenemos que aprobar. definir el tema minero. O sea, independientemente sea reabrirla o no reabrirla, pero el reabrirla significa trabajo inmediato, quitarnos un peso de encima de la demanda y todas las cuestiones estas, los arbitrajes, y el no abrirla significa seguir como estamos y planificar en caso de que perdamos esa demanda de arbitraje. O sea, nosotros estamos en una situación difícil, una coyuntura muy, muy, muy fuerte que necesitamos ese reencuentro de nuestra sociedad para poder enfrentar este mare magnum de acontecimientos, ¿no? Gerardo Berrualo, te mando un abrazo grande y nada, nos hablamos el próximo miércoles, ¿te parece? Sí, señor. El próximo miércoles conversamos nuevamente y ojalá tengamos momentos más optimistas. Podamos hablar de los carnavales. Sí, señor. Solamente. Hasta Te luego. mando un abrazo. Gerardo Berrualo, periodista, escritor, con nosotros como todos los miércoles aquí en la mañana en Compu Radio Ancon.